capítulos anteriores vimos lo que pasó en Bahía Fox o Bahía del Zorro y también en Puerto Argentino. Nos restaría ver qué fue lo que aconteció en Darwin. Claro, en la zona de Pradera del Ganso. Ahí tuvo una actuación destacada la compañía C, integrada por la sección Bote, Gato y Romeo. Bueno, y de ahí empezó, bueno, que la odisea de Malvinas, que, bueno, recuperamos las Malvinas y que esto que lo otro, y bueno, y ahí es como que nos pusimos al día de lo que era la usurpación inglesa, cómo habían terminado ahí en la isla, ellos. Y llega la orden de que teníamos que ir para Darwin. Bueno, así que nos fuimos en un helicóptero en Chinú, en uno o dos helicópteros, cargamos todo, yo creo que fue en uno solo, cargamos todo. Ahí había bebidas inglesas, comestibles, todo lo que era inglés, cargamos todo. Nosotros allá no íbamos a tener, por una semana no íbamos a tener cocina de campaña, nada. Así que nos surtimos bien y salimos para... Y bueno, y paramos en la casa escuela, ahí en Ganso Verde. La casa escuela era una casa de 2 pisos. Como una estrella de 3 puntas visto desde arriba. Un edificio muy grande, casi de noche, apenas veíamos por la sombra. Así que recién ahí descansamos desde que habíamos salido aquel 27 de marzo, recuerden ustedes. Y recién paramos ahí en tierra firme ya para acantonarnos el día 3, casi 4 de abril. Al otro día nos levantamos, ya la mayoría veía doble o no veía, por la gran debilidad, el traslado en barco, todos esos días navegando, la tormenta, ustedes suman todo eso y hace que llegar a esa situación de salud. Entonces el teniente primero Esteban manda a faenar unos animales y bueno, es la primera comida que tenemos, después ya nos empieza a abastecer de la proveeduría del pueblo y la logística del mismo regimiento que teníamos que esperar a través de los helicópteros, porque no había otro medio para comunicarse con el resto de Puerto Argentino. Bueno, en fin, ya ahí Darwin ya se había tomado, toda la gente de los pueblos del pueblito se había ido a una iglesia, lo llevaron todo a una iglesia, tuvimos que hacerle guardia a la iglesia y nosotros, los soldados, nos dieron las casas para vivir. 6 soldados por casa. Se hicieron las posiciones, se hizo el puesto comando. Ahí se hizo una sala de armas, de la cual yo estaba en la sala de armas, me había tocado, su teniente Reyes me había puesto en la sala de armas. Y bueno, hasta el 1 de mayo que fue el ataque aéreo británico, que no fue a la escuelita, sino fue a un aeropuerto que se había formado ahí al lado, estaban los Pucará. Y bueno, la noche del 30 de abril, que sonó la alarma, nos juntó el teniente primero Esteban, que era el jefe nuestro, porque Zaineldin había quedado en Puerto Argentino, y nos dijo: soldado, esto no es un entrenamiento, atacaron los ingleses Puerto Argentino a las 4:30 de la mañana, se prevé que el segundo ataque va a ser acá, así que bueno, ahora el encargado de cada uno de ustedes, el nuestro, el subteniente Reyes, les va a decir lo que tienen que hacer. Ahí, digamos, nosotros de Sarmiento habíamos venido una compañía entera, 120 soldados dividido en 3 secciones, de 40 cada uno. Bueno, yo estaba, a mi mando estaba el subteniente Reyes, en otra estaba el subteniente Gómez Centurión, y en la otra el capitán Esteves. Y el jefe de la compañía era el teniente primero Esteban. Y a su vez el jefe de regimiento, en aquel momento teniente coronel Zaineldin. Bueno, ahí el subteniente nos dijo lo que teníamos que hacer, nos pusieron en la barranca del mar, separados más o menos cada 30 metros, de a 2 soldados. Estábamos sentados nada más ahí y de repente sentimos un zumbido
Y lo único que habíamos visto de aviones nosotros era aviones argentinos que enfrente de la escuelita donde nosotros estábamos, era nuestra casa, hacían pruebas, tiraban bombas, así que eso es lo único que habíamos sentido de zumbidos de aviones. Esto fue más finito. Yo me acuerdo, estaba en la mañana, estaba mirando para el lado del mar y vimos dos aviones, qué avionazo. Y nosotros conocíamos más o menos material bélico de Argentina, nosotros, por las revistas, esto que lo otro, pero bueno, eran dos aviones, ¿viste? Qué avionazo, ¿viste? Y lo mirábamos, se dan toda la vuelta. O sea, yo no me acuerdo cómo estaba ubicado, pero dan toda la vuelta y vienen por atrás y bombardean lo que es el puerto, el aeropuerto ahí de Darwin. Así que bueno, estaba todo el mundo, había ametralladoras antiaéreas, todo el mundo como que era la mañana y estaban todos, ¿no es cierto? No sé si desinformado, qué sé yo, pero nadie estaba en la ametralladora. No le tiramos ni un tiro, no nosotros, las antiaéreas que nos decían que los íbamos a masacrar y qué sé yo, no le tiramos ni un tiro. Y fueron más que precisos en el ataque, pegaron un depósito de municiones e inutilizaron 12 aviones nuestros en lo que era el aeropuerto que se había hecho en Ganso Verde. Ya ahí pensé directamente, si nos salvamos es un logro. O sea, eso fue el 1 de mayo, se dio todo lo contrario a lo que nos venían diciendo nuestros superiores. Es más, las ametralladoras se ponían en marcha, algunas tenían el núcleo, las Werring con esas bitubo eran efectivas, pero tendrían que estar en marcha, y bueno, esas estaban paradas. Así que se llegó a que bueno, ese día no disparan un tiro. Y bombardean inclusive ya zonas específicas. Bombardean el depósito de municiones, el depósito de agua, donde estaban estacionados los Pucará y donde estaban inclusive carpas de los soldados de la Fuerza Aérea. A todo esto es un lío bárbaro, porque una sorpresa que en mi vida yo había visto un bombardeo, porque se sacude hasta el piso obviamente, y veo, y son los primeros muertos que yo veo en la guerra de Malvinas, que son suboficiales y soldados y oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, donde luego son trasladados, creo que son 7 u 8 los que mueren, y bueno, luego son trasladados al continente. Ahí tomamos noción de dónde estábamos parados. Bueno, ellos logran su cometido, ¿no? Los ingleses bombardean ahí, producen no sé cuántas muertes la Fuerza Aérea. Y nosotros, yo creo que ese mismo día o al otro día, ya nos dejamos la casa escuela, porque era toda de madera, muy vulnerable, y nos vamos hacia Darwin. Bueno, a partir de ese momento cambió todo. Ya no dormíamos más en la escuela ni nada, íbamos a los pozos de zorro, las 24 horas dentro del pozo de zorro, llueva, no llueva, frío, no frío, agua, no agua, dentro del pozo. Nos destinaron a los pozos de zorro que fuimos haciendo en estos 20 días mientras estábamos ahí. Me tocó en uno que era digamos, el patio de una casa. El subteniente Gómez Centurión juntó a todos los kelpers, o sea, los hizo salir de las casas y los llevaron a la iglesia, así que los kelpers quedaron viviendo en la iglesia. De comestibles estábamos con lo justo nada más, y bueno, ahí teníamos la posibilidad de agarrar de las casas, porque a los kelpers los habían encerrado en la iglesia y no nos dejaron tocar nunca nada. Y bueno, después vivíamos en el Pozo de Zorro, que era una parte donde uno vigilaba, y después tipo un cavado en la tierra, donde uno dormía. Éramos dos en el Pozo de Zorro, uno hacía guardia, el otro dormía, y así sucesivamente cada 2 horas nos íbamos cambiando. Y el día 4 de mayo fue el segundo ataque inglés, y ahí sí, desde el 4 de mayo hasta todos los días que hicieron ataques, que eran a diario, o casi todos los días, las antiaéreas nuestras volteaban un avión inglés.
Yo creo que al otro día o a los 2 días pasa, yo creo que, no sé si son los mismos aviones, pero vinieron pobres muy confiados de que no había armamento, porque estaba todo camuflado. Allí bien estaba apagado, pero estaba todo camuflado. Resulta que después viene la orden de que tenían que comer y dormir ahí arriba de la ametralladora. Y bueno, esa mañana pasaron 2 Harrier y no tuvieron posibilidad de nada, pobre. Porque venían, nosotros teníamos todas las Warlington estaban acá, nosotros estábamos mirando ahí a una bahía y las posiciones estaban ahí al frente. Y ellos encararon, venían, bueno, se da la alarma roja del núcleo de la Warlington y venían, viste, derechos a las posiciones y se abren un poquito, pero siempre buscando para el aeropuerto, Y cuando pasan ahí adelante, apretaron la chancleta esa, porque el tipo, el núcleo es el que lo tomaba por el radar, todo, ¿no es cierto? Que hacía todo y el tipo que estaba en la ametralladora lo único que tenía que hacer era apretar una chancleta y los 2 abastecedores de las cananas, ¿no es cierto? O sea que, y tenía pólvora negra, me acuerdo, era munición de pólvora negra, así que se llenó de humo, pero los abrieron al medio. Bueno, de ese día no pasaron más. Después le dieron, bueno, fueron a buscar a los pilotos, le dieron cristiana sepultura, todo. Pero de esa vez no pasaron más. Hubo un acontecimiento después, a los pocos días, un Sea Harrier con dos Mirage atrás, que era una zona de exclusión de 20 kilómetros que no se tenían que meter porque el que se mete ahí ligaba. Y bueno, y el inglés, astuto, se mete en esa zona, queriéndose sacar los 2 tipos de atrás, los aviones de atrás. Nosotros mirando, ¿no es cierto? Ejército miraba eso, no teníamos participación porque... Entonces, bueno, y resulta que la ametralladora tira y le pega, pero la ametralladora no respetaba la nacionalidad, eso era, si eran argentinos, y bueno, y le pegó a los argentinos que iban atrás. El tipo, uno se eyecta, uno muere. Es más, yo creo que a los 2 días cayó uno de los pilotos que estaba eyectado, a los 2 días se salvó y cayó, hizo un quilombo ahí. Entonces lo refuerzan a Darwin con las fuerzas aéreas, entonces nosotros ya no tenemos más cabida en las casas y los mandan a una escuelita que estaba a 4 kilómetros de Darwin, bajo del subteniente Gómez Centurión, que lo castigan a Centurión y los mandan a 8 kilómetros de Darwin. Castigado a Centurión, que por los cuales todos castigados nosotros también. En fin. Bueno, eso hasta el 27 de mayo. 27 de mayo tuvimos ahí 20 días en carpas. Pues ya vino la orden de que los ingleses ya estaban viniendo, ya habíamos recibido las revistas, los diarios, todo, que se venían. Y nos mandan no me acuerdo la fecha, pero antes que desembarquen a San Carlos, nos mandan a San Carlos. El 16 de mayo, a un grupo más chico nos destinaron a San Carlos, que no sabíamos lo que era. Después, cuando llegamos a San Carlos, nos dijeron que era previsible que era el único lugar a donde podían desembarcar, cuando llegaran los aviones ingleses, donde podían desembarcar. Sí, se crea un grupo de combate UM, que yo desconocía que se creó ahí en Darwin, en Ganso Verde, pero sí, con la Gato en su totalidad y una fracción del RI-12 de Corriente, al mando de Piaggi, se forma un grupo de combate UM. Bueno, y ese grupo de combate UM es el que va no a repeler el desembarco, porque el desembarco era masivo, ¿no? Pero sí para anunciar y los movimientos, nosotros tenemos todo estratégico. Bueno, obviamente quedamos nosotros muy vulnerables porque no habíamos ido a ponerle en total 100 y ni tampoco no llegábamos. Y 50 y pico nos quedamos ahí en una escuelita ahí en San Carlos, y a las 2:34 se fueron
mi jefe, el subteniente Reyes, y yo me quedo por una cuestión de que me quedo a cuidarle el bolsón, el pertrecho de él, así que me salvo de la altura 234. Así que ahí estuvimos del 16 al 21, el 21 en la noche comenzó lo que fue el desembarco inglés. Una parte adelantada nuestra, que se había, dicho sea de paso, con el subteniente Reyes, el sargento Colque, el cabo Godoy, me acuerdo que estaba, y después soldados, que eran 12, si mal no recuerdo. Estuvieron en combate y bueno, nosotros no teníamos conocimiento de nada porque se perdió contacto con ellos. A la mañana me tocó hacer guardia y cuando subo a la montaña que tenía que ir, se empezaba a ir la bruma de la neblina que hay todos los días en Malvinas y vi un barco inmenso blanco y alrededor unos barcos grises que iban pasando y los perdí en la montaña. Entonces bajo y le digo a un cabo lo que había visto, sube el cabo conmigo y me dice voy a buscar al teniente primero, y ahí sube el teniente primero Esteban y bueno, ve que eran los barcos ingleses y que estaban bien cerquita, ya estaban para iniciar el desembarco. Entonces me dijo que me quede ahí y que cuando pisaran tierra que baje, que él iba a estar formando 2 columnas para disparar directamente. No podíamos nosotros, yo llegué a contar 30 y pico de barcos y nosotros éramos 36. Que después acá en la revista cuando llegué decían que cuando desembarcaron los teníamos rodeados, todo eso, y no, fue totalmente inexistente, no tiramos un tiro. Ahí, antes de que lleguen, yo cuando empecé a ver que se bajaban los lanchones de los barcos, bajé corriendo y les dije ya habían pisado tierra, era cuestión de faltaban 2 o 3 minutos para que pisen tierra. Y hacen cabeza de playa, cuando hicieron cabeza de playa ya es muy difícil sacarlo. La Fuerza Aérea no pudo salir aparentemente, porque la llovizna, después que el sol, los ingleses a todo esto fueron avanzando, desembarcaron tropas, más de 600 y pico efectivos, después avanzaron otros 800 y pico efectivos más, y sin tener, inclusive dicho por el mismo comandante inglés, el comandante Bower, dice, raro que los argentinos no atacaron en ese momento cuando estábamos justamente con las barcazas desembarcando, inclusive hasta el armamento bajaron, le dimos tiempo a todo eso. Entonces las compañías del regimiento 12 que estaban en primera línea para defender no tenían casi armamento para contrarrestar todo eso. Avanzaban por el medio caminando, por la parte derecha iban con helicópteros y por la parte izquierda con los helicópteros, tipo como se ven en las películas, con esas redes colgando, dejaban unos morteros arriba de la montaña y tiraban con morteros. Y bueno, ahí vino un helicóptero, que ese lo averiamos y cayó al agua. En el segundo, de casualidad, se formó un semicírculo y vino de frente, entonces ese lo tumbamos y cayó muy cerca nuestro, no sé, del semicírculo, no sé, habrá estado 20, 30 metros, que no explotó. Y después seguíamos, ya íbamos corriendo bien pegado a la barranca y nos íbamos tapando con las mismas rocas naturales que están pegadas al mar. Y ahí vino un tercer helicóptero, que era cuando mejor estábamos preparados para bajarlo. Y había que esperar, o sea, no había que tirar hasta que esté bien cerca. Bueno, y salió alguien tiró, y después le tiramos todo y no se tumbó por eso. O sea, es como que fue muy, muy temprano y se fue averiado. O sea, uno cayó en el agua, el otro cayó entre medio nuestro y el otro se fue averiado. Y de ahí no nos siguieron más. O sea, para mí los kelpers, es una opinión totalmente mía, los kelpers le dijeron que éramos 30 y no les interesó matarnos. O sea, no le encuentro otra explicación, porque nosotros abandonamos los bolsones, todo, a donde estábamos ahí en San Carlos. En San Carlos no se había encerrado a los kelpers en un lugar. Los kelpers hacían su vida normal. Nosotros estábamos en un lugar que era una iglesia chiquita. Ahí abandonamos todo y nos fuimos solamente con el fusil en la mano. Y bueno, ahí caminamos. A la noche paramos en un lugar,
era un campo, que había un galponcito chiquito, estábamos ahí, y a la noche de nuevo vino un helicóptero. Nuestros helicópteros no volaban, al menos donde yo estaba, no volaban nunca de noche. Los ingleses tenían la posibilidad de volar por las miras, por otras cosas que nosotros no teníamos. Bueno, nosotros teníamos un fueguito prendido, el teniente primero pensó que nos podrían haber visto, así que apagamos el fuego y salimos caminando. Ya un frío descomunal, caminamos bastante y después de caminar 2-3 horas llegamos al mismo lugar donde habíamos arrancado. Así que ahí el teniente primero dijo, no, vamos en una dirección, caminamos media hora y nos paramos ahí. Bueno, estábamos en una montaña y fue tremendo, creo que fue el día de más frío, el día que más frío pasé. Fue tremendo porque teníamos toda la ropa húmeda, esa noche fue terrorífico. Estuvimos 4 días perdidos, caminando, caminábamos de día, parábamos en la noche. Nos habían dado por muertos a nosotros y llegamos a un pueblo que nos dijeron que se llamaba Douglas. Cuando llegamos a Douglas no había ningún kelper, había un jeep y fueron 2 superiores nuestros, bueno, lo agarraron no sé cómo se fueron orientando, si tenían con qué o por instinto, y llegaron a Puerto Argentino. Y ahí al otro día nos vinieron a buscar en helicópteros, con 2 o 3 helicópteros, nos llevaron a Puerto Argentino y bueno, ahí para mí ya había terminado la guerra. Nos dieron ropa nueva, nos bañamos después de 28 días, nos dieron de comer bien. Estuvimos 2 días en Puerto Argentino que simplemente nos hacían notas, Casanseu me acuerdo, nos hacían notas para la televisión, no más que eso, no hicimos nada, descanso nada más. Los aviones no llegan, como dije antes, debido al clima y demás. Los ingleses empiezan a avanzar y con su artillería, con morteros, con fuegos de cañoneo de fragata, llegan a abatir toda una zona que ya se hace insostenible. Entonces el jefe de regimiento, teniente coronel Piaggi, lo llama Esteves, mi jefe de sección, para que vayamos en apoyo para aliviar a la compañía A del regimiento 12. Así que, bueno, en realidad ya estábamos esperando eso porque en la isla ya no se aguantaba más. Es decir, no se aguantaba más que cosa. Esa guerra psicológica que ellos hacen desgasta al soldado porque las alertas eran siempre o a la hora de la cena o cuando estábamos reunidos o descansando. Venían las alertas que a lo mejor no pasaba nada, pero pasaba el avión y vuelta de nuevo. Entonces uno llega a un estrés que pide que venga y pase lo que pase, pero que venga y que se termine una vez por todas. Y bueno, llegó ese momento precisamente, y ya cuando vino, que vimos que era una realidad, ahí uno siente ya medio el gusto amargo, ¿no? de la cosa. Esa noche fue un infierno ahí mismo, ya con las bengalas, los bombardeos, la fragata misma, parecían fuego artificial y la cantidad que batía en la zona. Así que avanzamos esa noche, a la madrugada. Toda la sección nuestra dejó 3 soldados nuestros ahí donde estábamos acantonados. Seguimos avanzando, pasamos por el campo minado y fuimos, mientras íbamos a reforzar esta compañía, lo sorprendente fue que nos encontramos de frente con otros soldados que venían corriendo en contra nuestro, inclusive oficiales, incluso algunos en Jeep, los famosos Land Rover, uno vi yo en realidad, 2 que salían en contra nuestro, es decir, que se iban. Y entonces no entendíamos nada, cómo nosotros íbamos a apoyarlo y ellos, claro, pasa que se venían disparando, venían corriendo de toda esa locura que se venía haciendo porque era una masacre. Y asustados se venían en contra. Entonces, pero nuestra misión era esa, así que seguimos adelante. Grandes cráteres porque la turba se enciende y quedan como brasas. Y humareda. Seguimos avanzando. Pasa todo eso
y llegamos a un lugar donde está dividido por arbustos y había una tranquera abierta. La sección pasa por esa tranquera, el teniente dice formar en cadena, que es uno atrás de otro, y ya había silencio total. Y esperamos a que el teniente se encontrara con el otro jefe que estaba ahí del regimiento 12, al cual íbamos a apoyarlo. Entonces lo encuentra, que es el subteniente Pelufo en su momento, y le dice las novedades. Aparentemente venía una tropa por la costa y que él había enviado ya gente a ver si era propia tropa o ingleses. Yo creo que ni bien termina de decir algo así, empieza el tiroteo. Obviamente eran tropa inglesa. Bueno, y ahí empieza el combate. Empieza el combate, tipo 6 de la mañana, 7. Y se empiezan a ver las trazantes. Yo en mi vida, yo creo que nadie que ha estado en combate no lo ha visto. Son lucecitas naranjas que se vienen rojas y son munición de guerra, son balas. Pero entre una y otra generalmente vienen dos, una perforante y una común, porque siempre se carga, casi que es universal, es para direccionar los tiros. Así que en ese momento ya empiezan los heridos, empiezan los gritos y estamos sin cubierta porque no conocíamos el lugar. Así que estábamos en una pendiente totalmente desfavorable porque era para abajo. Entonces nos mataban como un pajarito, inclusive ellos tenían visores nocturnos, cosa que nosotros ni por casualidad. Así que empieza ese combate sangriento, que inclusive es uno de los más sangrientos precisamente, que inclusive el mismo jefe, Bradley creo que es, dice que le habían dicho que eran chicos, mal instruidos, dice, y acá están peleando como leones. Lo dice Julian Thompson en el libro No Picnic, ahí lo declara perfecto. Y era la selección nuestra la que había ayudado a inclusive parte de la A también, las 12 compañías. A todo esto después ya se hace insostenible el combate, hay muchos muertos, muchos heridos, y ya a todo esto habíamos encontrado un pozo, ¿no?, cavado por los correntinos, y fuimos cayendo uno dentro del otro y nos fuimos metiendo como podíamos para cubrirnos del fuego enemigo. Inclusive estábamos medio al final ya y no entrábamos, no teníamos más cubierta, así que nos fue muy difícil. Ahí pierden la vida inclusive el mismo teniente, va a nuestro pozo porque precisaba el Instalaza. El Instalaza es como una bazuca, un caño, que ustedes habrán visto, que se va con cohetes, inclusive que ya estaba roto, estaba agujereado. Cuando sale del pozo nuestro lo hieren en un hombro, va al otro pozo y lo hieren en una pierna. Entonces él sigue dando órdenes y pidiendo refuerzo a los que estaban acantonados ahí en Darwin, donde estábamos nosotros, y que arreglara mejor el fuego porque le estaban cayendo en las propias tropas las bombas nuestras, casi demasiado cerca, pero tenía que arreglar más adelante y sí, mandar refuerzo porque ya no daba más, no es insostenible. Mientras sigue dando órdenes, recibe un tiro en el pómulo y ahí muere el Sharrati, muere. Entonces queda la sección sin jefe. Entonces a todo eso sigue avanzando los combates hasta que uno saca bandera blanca y se rinde. Creo que Perú fue el teniente del 12. Bueno, viene rendición, vienen los ingleses afuera del pozo, salimos, nos revisan todo, un poco con los pechones obviamente, un poco de maltrato ahí, nos mandan abajo, allá nos vuelven a revisar de nuevo, nos ponen boca abajo, seguimos ahí todo el día boca abajo, porque si levantábamos la cabeza venía una patada en la cara del inglés. Ahí estuvimos todo el día, pasaron algunos pucará, pero no bombardearon ni nada. Ya vienen pasando por encima al regimiento 8, al regimiento 12, los británicos. Entonces nos dan la orden que tenemos que reforzar, tenemos que ir al frente. Entonces volvemos de vuelta a Darwin y a las 6 de la tarde entramos en combate. Tanto que esto es muy importante cuando atacan viene el teniente Jones, teniente coronel de ellos, que es una de las partes más importantes
del ejército británico viene al frente, y al frente nuestro, con al frente de nosotros Centurión. Viene y estando a 100 metros de uno y de otro, dicen que los entreguemos. Centurión dice que no, dice entréguense ustedes. Dice que no, que ellos no se pueden entregar. Entonces un disparo de ellos, y nosotros, que ya estábamos apostados, todo listo para tirar, bueno, ahí se armó una guerra campal, y ahí muere el teniente coronel Jones, y también tenemos muchas bajas nosotros, que de los cuales nombro algunos: sargento García, cabo Oviedo, soldado Allende, de Leones. En fin, fue una batalla muy, muy grande, que duró hasta la noche. Y nos destinaron de nuevo a Ganso Verde. Y ahí, cuando llegamos, había habido un combate hace un ratito, que ahí fue donde mataron al teniente Esteves, a sargento García y a José Luis Allende, de Leones. Y bueno, nosotros nos quedamos en Ganso Verde. Hubo, en mi caso, tiros, pero a la distancia. No me tocó nunca un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, nunca. Y a la tardecita hubo un cese de fuego, y los ingleses, con sus helicópteros, iban recogiendo los heridos, ya sean argentinos o ingleses. Y ahí agarraron la radio del teniente Esteves, se comunicaron. Nosotros habíamos quedado bajo las órdenes de un teniente coronel de un regimiento de Corrientes, que no me acuerdo el nombre. Se comunicaron y dijeron que si no nos rendíamos, hundían el pueblo. Sabían que estaban los kelpers en el pueblo y todo, y no les importaba. Después ellos se replegaron, y nosotros también los replegamos, ya haciéndose la noche. Después, durante la noche, hubo un acuerdo entre británicos y argentinos para buscar soldados heridos y a ver qué es lo que había quedado en el campo de batalla. Entonces se fueron a buscar, y bueno, ahí se vio todo lo que había muerto y lo que estaba herido. De lo herido, bueno, se trajeron para el pueblo. Se anuncia, que nunca la escuchamos nosotros, se anuncia el repliegue otra vez al pueblo, ¿cierto? Para el lado de Darwin. Y nosotros no escuchamos nada. Cuando nosotros asomamos la cabeza que cesa el fuego, miramos, no había. Los ingleses se habían replegado, se habían parado todos atrás de una montaña, la montaña, se habían replegado, y se veían ahí que estaban, ¿viste? Ni un tiro, nada. Miramos para atrás, nadie, ¿viste? Y había ahí, al pueblo había, qué sé yo, 2 o 3 kilómetros, por lo menos, o más. No, sí, 2 o 3 kilómetros, 4 kilómetros. Así que bueno, y cuando asomamos la cabeza, que empezamos a disparar, se empezaron a sentir los ruidos en el suelo, ¿viste? Se siente la bala, y vos no sentís el ruido, pero sentís que pega, y después se siente la ráfaga. Ah, amigo, bueno, así que íbamos escondiendo y nos tiramos. Y dale que salí vos primero, bueno, salgo yo, y dale que salí vos, con Murúa, pobrecito, que en paz descanse. Bueno, llegamos hasta el puentecito ese de madera. Y el puentecito de madera, saltaban las esquirlas, porque era todo de madera, y pegaban las balas y saltaban las esquirlas. ¿Y quién no pasa el puente ese? Y nosotros estábamos atrás había una pequeña, ¿cómo es? Una hondonada, ¿viste? Sí, estábamos escondidos ahí atrás, ¿viste? Y pasaban las balas. Y bueno, digo, encaro yo, ¿viste? Así que tomé carrera, y ellos no me veían, ¿viste? Detrás de la barranca tomo carrera así, cuando paso el puente ya empezaron a tirar, ya había pasado. No era muy largo, pero pareció 20 metros, 30 metros. Así que y bueno, y ella hace lo mismo, y había un nido de ametralladora ahí al lado que no estaban disparando, por suerte,
porque yo le piso el techo, todo, porque veníamos. Y estaban adentro todavía los chicos. Estaban ahí adentro, bien al resto del puesto de comando. Estaban en la escuelita, el puesto de comando. Así que ahí emprendimos la retirada. Y yo tenía 2 granadas acá en la cintura, esas granadas, las AM5, esa española. Y venía saltando y venía los alambres, ¿viste? Venía saltando los alambres, eso. Y digo, no, las tiro porque digo, voy a volar con granada y todo. Así que decido sacarme las granadas, tiro las granadas. Y nos fuimos bien por la costa hasta que llegamos a Darwin. Hasta que llegamos a Darwin también era un quilombo, es un caos, porque se habían replegado, había correntinos, resultamos ser ahí 1000 y pico, 1050 creo que tenían prisioneros ahí en el. Yo voy al puesto de comando. Esa noche duermo en el puesto de comando, abajo del puesto de comando con los de la batería antiaérea, esas Wellington. Me pierdo del grupo, no me acuerdo por qué. Y me quedo ahí con Piaggi. Y bueno, y a la noche comimos, estaba la peludería, que ya estaba toda, la peludería ahí en Darwin estaba toda saqueada, habían bombardeado también. Así que luego yo con otro soldado buscamos esas masitas militares inglesas, una lata de dulce de batata, café, todo eso. Así que nos quedamos abajo del puesto de comando, ahí en su suelo. ¿Cómo es? Y comiendo, ya se hizo el fuego, ya todo había pasado. A la noche ya nos hace levantar, nos hacen caminar por la orilla del lago que había, de la entrada que había ahí de agua, perdón, para ir a buscar luego a nuestros muertos y nuestros heridos de la batalla. Así que fueron los compañeros, yo me quedé ahí al lado de otro herido y empezamos a traer los heridos y los muertos, los heridos más graves, los ponían sobre una chapa porque se habían encendido unos arbustos. Entonces arrimamos la chapa cerca del fuego, cuando se calentaba lo retirábamos y así toda la noche. Con el suero ya puesto por los ingleses, con morfina y demás. Ahí los ingleses se portaron, la verdad que muy bien, con los heridos inclusive. Y fueron, a medida que iban llegando los helicópteros, los más graves los llevaban. No es que era en inglés primero, en eso, inclusive hasta los mismos cirujanos tomaban siempre al más grave, sea cual fuere nacionalidad. Así que esa noche trasladaron a varios, inclusive 2 no llegan, mueren, que es Giraudo 1 con un tiro que tenía en la columna, fallece esa noche, pero fue un calvario eso, porque todos gritos, las heridas, no vale la pena detallar lo que es en sí un combate, que ustedes lo han visto en documentales o películas y demás. Y bueno, a la mañana, por suerte para nosotros, el jefe nuestro decretó nuestra rendición. Bueno, así que ahí cuando ellos arrancan, que ya estábamos rendidos, nosotros creíamos que venían por el frente nomás y nos dimos cuenta que estábamos totalmente rodeados. Empezaron a aparecer los boinas rojas eso y estábamos rodeados. Y bueno, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya un comunicado que los habíamos rendido. Y bueno, el otro día a la mañana yo salgo de su suelo y estaba lleno de ingleses, así que me agarraron uno me agarra, porque yo le grito, muchacho, está lleno de negro, le digo salgan porque está lleno de negro, y resulta que me manotean de acá atrás y me sacan, me levantó el tipo en el aire y me ponen un galpón, en contra de un galpón que estaba todo agujereado, que estaba atrás del puesto de comando, y bueno, me empieza a hablar en inglés, me grita, el otro me ponía el caño y yo no entendía nada, no, y yo tenía un montón de cosas en el duvé que había sacado, había estado desde el primer día yo acobachando mis cosas en el duvé, comestible, tenía de todo. Entonces ellos me ponen ahí, empiezan a sacar la ropa y cuando me abren el duvé, que cae todo eso, me empezaron a pegar puñetes, me preguntaban dónde lo había sacado, qué esto y lo otro, y yo no entiendo. Y yo ya veía que estaban todos los otros en filas así, viste, todos así, uno atrás del otro, y estaban todos prisioneros. Así que, bueno,
recibí una golpiza ahí, parte de esta gente. Me devolvieron las cosas argentinas, me las devolvieron, tenía cigarrillos nacionales, me lo devolvieron, todo lo inglés se lo llevaron ellos. Ese día hicimos la entrega de armamento, con Piaggi, que estaba ahí a la orden de Piaggi, el teniente coronel, que era jefe de regimiento del 12, de Corrientes. Luego de ahí nos llevan a una chacra que había cerca de ese lugar, a unos 4 o 5 kilómetros. Estamos 3 días ahí y en la primera noche que paramos dentro de la casa nieva. Fue nuestra gran sorpresa a la mañana, porque nos metieron adentro de la casa debido al gran frío. Éramos más o menos unos 70 prisioneros. Salimos a la mañana, vemos todo blanco, 30 centímetros de nieve por lo menos, así que lo pasamos de día afuera, nos tenían con guardias y de noche nos hacían dormir en la casa. Nos trataron siempre perfecto. En el día habían hecho tipo un campo de concentración con los rollos de alambre, de alambre de púa que se ven también en las películas. Estaban muy armados y ya tenían como corrales con eléctrico, que una vez se ve las películas donde están los prisioneros y bueno, y eso exactamente lo vivimos en carne propia. Estábamos en corrales con corriente, con cables, que no los podíamos mover. Ahí con la lluvia, con el agua, con el barro y mal alimentados. Claro, hacía 2 días que habíamos estado combatiendo con ellos. En el día estábamos ahí, que hacía muchísimo frío, porque no había actividad, estábamos parados, y a la noche nos llevaban a un galpón calefaccionado, que nos habían dicho que era para las ovejas. Estábamos ahí, que hacía un calor tremendo, y dormíamos sentados como podíamos. Esa noche dormimos ahí, que nosotros, mucho frío, pasaba mucho frío, y esa noche nos ponen un esquiladero ahí que había, nos hacen desparramar una lana, ¿viste? En fardos de lana, y nos ponen 2 turbinas, una en una punta y otra en remera, nosotros ahí adentro. Yo no lo podía creer. Tanto frío, les digo, fíjate vos esto como. Así que bueno, estuvimos esa noche ahí, y ya el otro día, con los siquí nos empezaron a transbordar a Puerto San Carlos. En el estrecho San Carlos, en la entradita en la bahía de San Carlos, ahí está. Es un frigorífico que lo adaptaron ellos para los prisioneros. Inclusive en una de las salas habían armado las salas de cirugías, los ingleses, para atender a todos los enfermos y heridos, ¿no? del combate. Lo habían hecho con un campo de concentración chiquitito. Nos daban de comer ahí, dormimos. Ahí había frigorífico también. La comida ahí ya escaseaba, ya nos daba una mermelada o caramelos por día. Tuvimos otros 3-4 días más. Y después ya nos llevan otra vez nos suben al helicóptero y nos llevan al Norman. Y bueno, ahí el barco estuvo un par de días parado, después marchó, que no sabíamos nada todavía, y ahí en esos días que marchó, que fueron 2 o 3, fue recogiendo más prisioneros. Un barco de pasajeros normal, no era un barco de guerra. En el barco había, o sea, como si fuera un crucero de hoy en día, del año 80, pero había casino, había bares, tiendas. Tuve la posibilidad de verlo eso, porque yo hablo algo de inglés, me defiendo, entonces me habían sacado como traductor los ingleses, porque nos hacían salir de los camarotes 4 veces por día para caminar, para hacer un poco de gimnasia, en definitiva para entretenernos y que no estemos todo el día metidos en los camarotes. Un transatlántico de ellos, que bueno, todo el mundo sabe que venía, era un buque hospital, no, o sea, ellos la tenían como buque hospital, pero no era buque hospital. Yo ahí conocí los Burkan, los famosos Burkan los conocí adentro. Pues salías a hacer el footing, ¿no es cierto?, a dar una vuelta ahí a la comida, y por ahí había armamento, por ahí helicópteros, por ahí comestibles. O sea, ellos estaban. Yo tuve casi 15 días, yo creo que 15 días, prisionero en ese buque, así que. Y anclábamos, se notaba que estábamos anclados, porque yo estaba abajo del nivel del mar, en un sollado, en un camarote, con 3 soldados más, y se notaba que pegaba en un muelle y que estábamos anclados en algún lado, y después salía el buque. Que es el que nos va a traer hasta
Montevideo, porque somos uno de los pocos que fuimos a Montevideo, a raíz de que todavía estábamos en guerra. Por consiguiente, hay que ir a un país neutral. Nos paró la Cruz Roja Internacional a medio viaje más o menos. Cuando lo agarra la Cruz Roja Internacional, nosotros ya es como que volvemos a vivir, porque ya estando con la Cruz Roja Internacional ya estábamos salvos. Y nos preguntó si nos maltrataban, si nos daban bien de comer, si nos hacían hacer ejercicio o si nos hacían trabajar. En realidad nada de eso ocurrió, porque ni bien entrábamos, nos hicieron bañar, después nos daban una comida por día, veníamos en camarote de a 4 personas, nos hacían caminar, hacer un poco de ejercicio en la bodega del buque, así que el trato fue bueno. Nosotros le preguntábamos a los ingleses y le hacíamos planiferio. ¿De dónde nos llevan? Un planiferio, ¿viste? Una cajita de cartón ahí de la leche. Y bueno, primero dice Hong Kong. Dice, Hong Kong. Bueno, vamos a Hong Kong, ¿viste? Y bueno, y después por ahí venía otro, y otro planiferio. ¿Viste? Más o menos ahí, acá. Isla Malvinas, no, Falkland. Bueno, Falkland ahí, ¿a dónde vamos? Inglaterra. Bueno, vamos a Inglaterra, vamos a conocer Inglaterra. Y un día ya viene la ONU, se marca la ONU, preguntan cómo estábamos, esto que el otro, cómo estaba el soldado, bien atendido, esto que el otro, y bueno, a eso le preguntamos y hablaba español, le habla hispana, y dice, no, si el soldado dice, lo llevan a Montevideo, dice Uruguay. Así que quédense tranquilos, dice ya. Bueno, y eso sí, fue un día, 2 días antes. Y bueno, así que nos llevaron a Montevideo. Llegamos a Montevideo. Ellos hicieron en un salón grande que había ahí, dieron una charla, los ingleses. Me acuerdo, a mí me saludaron gente grande, era un soldado muy grande, era gente que no sé qué hacía ahí, si participó de la guerra o no, el comandante, qué sé yo, que nosotros éramos muy chiquitos. Y nos saludaron uno por uno y, bueno, y bajamos. Ahí había una carpa, ahí la mitad se quería ir, empezaron a correr para un lado, para el otro. No, vengan, aquí tienen que pasar por acá. No, nosotros vamos. Así que nos subimos. Después tuvimos que volver, después que ahí te anotaban todo, ¿viste? Y fue nuestra gran alegría llegar ahí, luego de llenar la ficha de prisioneros de guerra, según la Comisión de Ginebra. Por eso demoramos un montón, como un día y pico, para bajar los 1051 prisioneros que llevaba el buque. Nos tomaron todo nota, bajamos y ya nosotros abordamos el piloto Alsina. Ahí con los argentinos, después de tantos viajes, porque uno no sabe a dónde iba en definitiva, porque por ahí nos decían cualquier cosa, que íbamos a Inglaterra, que íbamos a Hong Kong, que cualquier cosa. Entonces uno ahí medio se estresa porque pierde noción del tiempo también, estar encerrado en un cuarto, y no sé cuándo es día, cuándo es noche, y eso que fueron algunos días, nada más. Una vez consumada la rendición, los soldados argentinos, y obviamente entre ellos estaban los de Marcos Juárez, por supuesto, comienzan a retornar al continente de distintas maneras. Y se cierra una etapa. Y comienza otra historia, que es Malvinas después de Malvinas, que es lo que nos interesa contar en el próximo capítulo. Que el tiempo pase y obre sobre las heridas hasta que uno pueda contar su historia resumida y al fin sin llanto, no le quita oscuridad al pasado.